Bienvenidos. Mi nombre es Jimmy Jiménez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUM. El día de hoy le voy a hablar sobre la importancia de la transformada Laplace, su historia, dónde podemos aplicarla, para qué nos sirve y cómo realizarla. Pero antes de ello, debemos saber qué es la transformada Laplace. Es una de las denominadas transformaciones integrales, es decir, operadores que transforman una función en otra por medio de una integral. Es fundamental saber la fórmula de la transformada de Laplace de una función, la cual es la integral de 0 a infinito, de la exponencial a la menos s de t, multiplicando por la función dependiente del tiempo, diferencial tiempo. La transformada de Laplace fue introducida por Pierre-Simon Laplace en 1785. Pierre-Simon Laplace fue un matemático, físico y astrónomo francés que vivió entre 1749 y 1827, conocido por sus importantes aportes a la matemática, física y astronomía, y es considerado uno de los científicos más importantes de la historia. En su evolución, podemos destacar que la transformada de Laplace fue inicialmente presentada en su estudio sobre la teoría de la probabilidad y en principio fue tratada como objeto matemático de interés teórico, pero gracias al ingeniero físico y matemático inglés Oliver Heath, que desarrolló esta técnica al descubrir que usando la transformada de Laplace podía convertir las ecuaciones diferenciales con las que trabajaba en ecuaciones algebraicas de fácil solución. Para saber dónde aplicarla, es importante conocer para qué sirve la transformada de Laplace antes de querer implementarla. Y es que nos ayuda a determinar matemáticamente y a lo largo del tiempo cómo será la respuesta de un sistema a un estímulo concreto. Si queremos ver cómo se aplica en la ingeniería, podemos observar, por ejemplo, en un circuito eléctrico, donde tenemos una situación inicial donde no hay un voltaje y de golpe se introduce un pico de voltaje en el sistema o una señal continua. La transformada de Laplace nos va a ayudar a ver cómo se va a comportar ese circuito a lo largo del tiempo y cuál será la respuesta que tenga. Esto nos ayudará a determinar esa respuesta matemáticamente antes de tener siquiera el circuito adelante en un papel o en un boceto. Como sabemos, la transformada de Laplace nos permite resolver ecuaciones diferenciales, tomando una función en el dominio del tiempo y la transforma o la convierte en dominio de S. ¿Pero qué es S? Pues por ejemplo, si seguimos con el análisis de circuito, S sería la frecuencia. Para ser más concreto, digamos que S es una variable compleja con su número real e imaginario. Con esto podemos decir que la transformada de Laplace en circuito está transformándolo en una función de tiempo a la frecuencia. En este ejemplo de cómo usar la transformada de Laplace en ingeniería, la usaremos para obtener una función de la corriente en el dominio del tiempo. Tenemos un circuito de análisis de circuitos básicos. Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, nuestra ecuación nos queda de la siguiente manera. El voltaje total, es decir, la fuente E, cantidad de voltios, será el voltaje de la resistencia RI más el voltaje del capacitor C. La ecuación se ve reflejada en E igual a RI más C, pero el voltaje del capacitor está dado por la inversa de la capacitancia integral de 0 a t de la corriente que lo transita diferencial tiempo. Usando la transformada vemos que E es una constante, por lo tanto se pasa como esa misma constante dividida entre S. R por I sería R, que es constante I, por la corriente ya en el dominio de S, que es la función transformada, y de t pasa a ser I de S más una integral puede ser transformada pasando a ser y S, dividida entre S, pero como hay una C, quedaría C y S. Ahora el objetivo es despejar I de S. Para eso necesitamos factorizar del lado derecho. Me quedaría R más 1 sobre CS. Esto es igual a E sobre S. Ahora esta S la podemos pasar para que multiplique, entonces nos quedaría lo siguiente. E igual a I, S, y la S inicial pasaría a multiplicar. Entonces sería así. S por R me quedaría SR más S por 1 sobre C. Se cancela la S, queda 1 sobre C. Dividimos tanto arriba como abajo entre R para no afectar la igualdad. Entonces sería E entre R y los términos de abajo los dividimos entre R, lo cual quedaría 1 sobre R. Esto sería la función I de S, la corriente del dominio de la frecuencia. De tal manera que si despejamos nos queda
que es E sobre R, multiplica a 1 entre S más 1 entre RC. Ahora, aplicando la transformada inversa de Laplace, la cual sería la transformada a la menos 1 de la función de la corriente del dominio de la frecuencia, nos queda lo siguiente. E sobre R exponencial a la menos AT, que sería menos 1 entre C, entre RC por T. Esto, entonces, la corriente que depende del tiempo para el circuito que estaba en serie sería el voltaje total entre la resistencia multiplicando la exponencial a la menos T sobre RC. Como podemos ver en el ejemplo, así sería como se aplica la transformada de Laplace en la ingeniería, en este ejemplo concreto, en un circuito eléctrico. No siendo más, esta es mi presentación y agradezco mucho. Espero